Lo que compartíamos igual que vosotros y vosotros la ilusión de que sería este centro abierto, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, felicitaros porque estáis consiguiendo que en este barrio haya lo que han querido quitar, ¿no? Que es lo importante. En segundo lugar, cuando el colectivo feminista 13 Rosas, que somos el colectivo feminista 13 Rosas, hablamos con gente de la GINER para decirles que nos apetecía hacer un taller, pues también porque nosotros somos un colectivo de barrio, ¿no? Nos reunimos en la Plaza del Oeste, pero nos consideramos un colectivo feminista de hombres y mujeres, no solo en lo clásico que puede ser atacar a las instituciones, sino también estar pues, con la gente de los barrios y con la gente de la calle. Es decir, nosotros consideramos que es un colectivo combativo y de calle, no de la gente de los barrios. Entonces a mí nos parecía que teníamos que estar aquí básicamente porque era nuestra tarea. Y en tercer lugar, cuando propusimos venir, pues nos parecía que lo que había que hablar era de el debate actual, que son los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Es que se me caen los ahora mismo en libros. cualquier cafetería de barrio, ahora mismo en cualquier puerta de colegio de barrio, ahora mismo en cualquier centro de salud, en la cola, de lo que se habla es de la ley de Gallardón, una ley que nos pasa algo, que las mujeres estamos hablando todos de ello, muchos hombres también, y que actualmente no tiene ningún tipo de consentimiento de aprobación social. Es decir, es un proyecto de ley, un anteproyecto de ley, porque no tenemos el proyecto, que está rechazado por el 83% de la población de este país. Entonces, evidentemente, es un tema de actualidad. El año que viene podemos venir a hablar de la división sexual del trabajo, podemos venir a hablar de la violencia machista, pero ahora nos tocaba hablar de esto, ¿vale? Porque creemos que una de las estrategias de lucha que hacemos y llevamos a cabo las feministas es mantener la tensión. Por un lado es reivindicar cosas concretitas, como el rechazo frontal a la ley que van a aprobar o que intentan aprobar, y en segundo lugar es mantener la tensión y que el discurso esté en las calles. Entonces yo creo que esto es interesante. Bueno, no os he dicho, me llamo Virginia, ¿vale? Y tengo facilidad para hablar, entonces voy a empezar a callarme. Pero aparte de eso, normalmente somos una serie de mujeres, las que somos coportavoces del colectivo feminista 13 Rosas. Aquí estamos algunas, todas formamos parte de un grupo que es asambleario y que llevan a más que un año y 3 meses estudiando en la ciudad de Salamanca, que es un poco la parte que me iba a encargar yo, a presentar esto y a cerrarlo. Y queremos comentaros que somos un grupo bueno, que trabajamos todo de manera asamblearia como vosotras, ¿no? Entonces al final también tenemos algo más en común. Por centrar el tema, vamos a hablaros del aborto. Lo hemos llamado derechos sexuales y reproductivos, pero aquí que nadie se ponga las manos en la cabeza. Esto es hablar del aborto, que es una práctica, una realidad que ha existido en todas las sociedades, por mucho que intenten cambiarla. Y nuestro objetivo es hablar del pasado, que para ello hablar mi compañera Cristina, y del presente, que para ello hablar mi compañera Sara, y para finalizar vamos a hablar del futuro, ¿no? De lo que todavía no se ha planteado, pero está sobre la mesa. Sin más os dejo con Cristina, que va a empezar a hablarnos de lo que ha ocurrido, y que bueno, yo creo que su experiencia también, porque no lo he dicho, ella es investigadora en género. Bueno, pues nos va a hacer una apreciación, al igual que ella, que es criminóloga y también experta en género, nos van a hacer dos aportaciones, sí, es criminóloga, estudiante de criminología, nos van a hacer dos aportaciones desde un punto de vista pues, muy particular, ¿no? Para luego cerrar ya con el debate, a ver qué os sacamos, ¿vale? Cris, cuando quieras. Buenas tardes a todos, soy Cristina, como dice Virginia. Será toda, que mucha chica, ¿no? La costumbre, ya sabes. A todas y a él, a todas. Bueno, se considera que Eso, soy el Abraham se ve. Sería como son mayoría todos. Bueno, nos apoyáis desde el inicio, o sea que tenemos... Básicamente voy a dar unas pinceladas sobre el pasado del aborto. Me parece importante destacar que, o sea, el tema de la píldora anticonceptiva, que se aprobó en el año 1960 en Estados Unidos, pero en España, como sabemos todos, o creo que sabemos todas y todos, llegó un poquito más tarde, en 1964, debido al franquismo y todo ese tema. Bueno, en realidad no es que se fuera aprobada, sino que se empezó a comercializar en el año 64. Básicamente eran los ginecólogos los que la prescribían a las mujeres bajo el eufemismo de controlar lo que era el ciclo menstrual. Lo que pasa es que muchas mujeres lo utilizaban en realidad como método anticonceptivo. Bastantes años después, en 1978, sí que ya se pudo aprobar la píldora, concretamente el 7 de octubre, y ahí ya empezó a moverse como un método anticonceptivo, más en lo que es dentro de España. Centrándome en lo que es el tema del aborto, sí que hay que recordar que durante la época del franquismo y la transición española no se podía abortar, solo se pudo abortar lo que fue la Segunda República y a partir de la ley del 85. En este caso, fue en el año 82 cuando Felipe González, presidente del Partido Socialista, intervino para modificar lo que es el Código Penal. Concretamente el Código 400... lo que era modificar el Código Penal.
En este caso no fue una tarea fácil, tardaron varios años para que se pudiera aprobar. Y en lo que es el año 83, el ministro de Sanidad, Ernest Jules, por nombrarlo así, presentó lo que es el anteproyecto de ley. Esta fue aprobada y demás, y en octubre del 83, pero al cabo de un mes, el padre de Gallardón, concretamente, no recuerdo el nombre. Gallardón padre. El padre de Gallardón, Gallardón padre. que la crearon inconstitucional y tuvieron que pasar, completamente 2 años, sí, porque sí, fue en el 83 cuando presentaron la ley, y en el 85 sí ya fue cuando fue aprobada. O sea que dentro del 80, desde el 83 hasta el 85 pasaron de un montón de cosas para que se pudiera aprobar, aprobada una vez, se volvió a crear otra vez inconstitucional, volvieron a aprobarla y así hasta el 5 de julio del año 1985, que fue cuando ya sí que de verdad fue aprobada y se despenalizó el aborto en los 3 supuestos que creo que casi todo el mundo conoce, hasta hace prácticamente 4 años, que fue en el 2010. Entonces, los 3 supuestos que voy a mencionar eran los de riesgo para la mujer, tanto físico como psicológico, el de supuesto por violación y el de por malformación del feto. En este caso, la mujer tenía derecho a abortar si era por malformación del feto las 12 primeras semanas, si era por violación, las 22 primeras semanas si era por malformación del feto, las 12 primeras semanas si era por violación y durante todo el embarazo si era por problemas físicos o psíquicos de la mujer. Y ya, Bueno, hola a todas. Bueno, después de todo esto que nos contó Cristina, pasamos al momento actual. Bueno, en el momento actual, en el plano internacional, todos los pactos, convenios, documentos internacionales consideran los derechos reproductivos y sexuales de la mujer como derechos humanos. Esos derechos humanos los tienen que garantizar las leyes de los diferentes países. En concreto en España, después de todo de la ley del 85, se trató un poco de garantizar estos derechos humanos de las mujeres en la ley del 2010 de salud sexual y reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo. Esta ley un poco lo que mayormente ha supuesto ha sido una separación sobre todo de la sexualidad de la reproducción, que les competen en su bienestar y en su proyecto de vida, y que las mujeres sean titulares de derechos humanos. Eso sí, el hecho de que no quiere decir que al amparo de esta ley se violen sistemáticamente estos derechos, por supuesto. En el plano un poco de educación afectivo-sexual, lo que implica esta ley trata de implicar a todos los agentes sociales, de hacer intervenciones globales e integrales y un poco trata un poco más una concepción positiva del hecho sexual. Trata de abrirse a la diversidad sexual, a un mayor respeto, a una corresponsabilidad. Aunque es verdad que en España no hay una educación sexual, sobre todo en el ámbito formal, no hay una educación afectivo-sexual ni competente ni buena, y queda mucho por mejorar, y menos ahora, por supuesto. Y luego, en cuanto a los aspectos más legales o penales, los requisitos actuales es que la IVE, la interrupción voluntaria del embarazo, se realice por un médico especialista o bajo su dirección en un centro sanitario público o privado acreditado, con el consentimiento expreso y escrito de la mujer o su representante legal. Y luego tenemos el sistema de plazos. La norma general, las 14 semanas, con los 3 días de reflexión, en el que se informa a la mujer. Y luego las excepciones son las 22 semanas, hasta las 22 semanas, cuando hay grave riesgo para la vida o salud de la embarazada y graves anomalías del feto. Y luego hay pequeñas excepciones de más de 22 semanas cuando hay una extrema gravedad de la madre o el feto. También, ¿qué recoge la ley? El tema de la objeción de conciencia del personal sanitario, pero solo del personal directamente implicado. Y luego la garantía de la protección de la intimidad y la confidencialidad de los datos de la mujer. Respecto al Código Penal, el aborto sigue estando tipificado en el Código Penal, aunque con la reforma del 2010 ya recoge los plazos en vez de supuestos, pero sigue habiendo fuera de esos supuestos o requisitos penas para el aborto.
lo cual consideramos que es estigmatizante que todavía se siga castigando con penas, hasta incluso de prisión, el aborto. Y un poco ese es el panorama que ahora mismo tenemos, que no el que nos quieren poner, que es todavía mucho peor. Así que ahora Virginia... Bueno, la parte que nos hayamos repartido un poco entre el grupito era el que conocierais, por un lado, qué había, qué hay y hacia dónde vamos, ¿no? A mí me parece que sí que tendríamos que conocer, en primer lugar, que lo que se junta en este momento actual es que se produce una serie de recortes mucho más amplios que lo que se viene a hablar de la ley del aborto. Es decir, llevamos alrededor de 6 años hacia atrás recibiendo recortes, por los recortes económicos, ¿no? Lo que son derechos económicos, véase reformas laborales, modificaciones que tienen que ver con la economía de las familias, ¿no? Véase, por ejemplo, derechos sociales, recortes en derechos sociales, como puede ser la sanidad o la educación. Y ya la tercera agresión que sufrimos son derechos individuales, y aquí es donde metemos la ley del aborto, ¿no? Las mujeres, bueno, yo creo que somos suficientemente capaces para decidir sobre nuestro propio cuerpo, y este tipo de estrategias políticas que lo que hacen de alguna manera es llegar a desprotegernos y recortarnos, no son casuales. Yo no creo que esto se plantee en este momento porque sí. ¿Creéis que era el momento de cambiar la ley del aborto? No, esto responde a una estrategia política en la que todo lo que se viene haciendo durante estos últimos, yo digo, 5 o 6 años, responde a recortar derechos a la ciudadanía. Y aquí es donde entra el debate del aborto. En primer lugar, quiero que sepáis que la ley del 2010 es una ley que nosotros en su momento hicimos una gran crítica. Entre todos debemos hablarlo, ¿no? Es decir, evidentemente supuso un avance, puesto que garantizaba un supuesto más, como decía mi compañera, que es la libre decisión de la madre antes de las 14 semanas se decide interrumpir su embarazo, pero claro, tiene un tutelaje administrativo de 3 días que consideraba a una mujer casi menor e incapaz para poder decidir cuándo va a la puerta de la trabajadora social del centro de salud, ¿no? Nosotros como colectivo feminista hicimos ya un análisis hace más de año y medio, que también quiero que hablemos de esa trayectoria, haciendo un análisis de por qué consideramos que una ley que era necesaria pero insuficiente. Por un lado, pues ese tipo de cosas, porque consideramos, por ejemplo, que esas 14 semanas eran cuestionables si eran suficientes o no. Pero aparte de que considerábamos que ese proyecto quedaba insuficiente para la demanda feminista, sí que también quiero que conozcáis que la realidad es que estos 2 últimos años, desde que se aprueba la ley en el 2010 se implementa, que realmente empieza a conocerse en el 2011, la realidad es que el número de abortos que se han hecho en España, el 98% se hacen en la sanidad privada, que es a tratar con una ley que se suponía que apostaba por lo público. En segundo lugar, que las edades en las que más se practican abortos no son los 15 años, que se han puesto todos con las manos en la cabeza con el tema de las menores, sino que es a partir de los 25 a los 29, y la segunda franja de edad que más abortos se producen es de los 30 a los 35, es decir, edades donde sobradamente las mujeres tienen un proyecto de vida posiblemente delimitado, decidido, y si es posible, bueno, pues pleno, ¿no? Y en tercer lugar, deciros que los abortos se producen no lo voy a buscar porque os puedo decir aproximadamente, que el 60 y pico % de los abortos se producen en las 12 primeras semanas de gestación. Con este análisis se plantea una reforma. Aparte de deciros que desde el 2010 hasta el 2014, aunque los últimos datos que manejamos son del 2011, porque el Ministerio de Sanidad, Igualdad, no sé qué rayos que tiene Ana Mato, en ese ministerio no están colgados los datos, por lo que tenemos una información antes de que se haya escuchado este boom, ¿no? Esta globosonda que nos llegó, que es que nos iban a modificar la ley de aborto cuando era necesario, ¿no? Lo que habría que hacer era ampliarla en derechos, no recortarla. Con esto que os digo, que durante estos años que se ha implementado esta ley, o se ha desarrollado con su sesgo, con su poca financiación, con su poco interés por la prevención de embarazos no deseados y educación sexual afectiva sana, plena, igualitaria, no solo heterocéntrica, ¿vale? Con toda esa crítica, decir que aún así la ley había conseguido que se redujeran las interrupciones voluntarias de embarazo. Con ese espacio, con esa realidad, con ese diagnóstico que yo quiero preguntaros si conocíais o qué pensabais, porque el debate social está en que no es que las niñas lo utilizan como método anticonceptivo. No, ninguna mujer utiliza el aborto como método anticonceptivo. No es que las mujeres tienen hijos al tuntún. No, las mujeres tienen muy meditado cuando quieren tener un proyecto familiar, ¿no? Con ese análisis aparece este anteproyecto de ley que todavía no es ley. Por eso tenemos que hablar que esto es el futuro, hacia dónde vamos, ¿vale? Pero todavía no es. Estamos aquí para mantener el debate, para mantener la tensión y para estar en las calles. Es decir, esto lo que queremos es que no avance. Por eso hablamos del futuro. Ojalá que tengamos que cambiarle. No es lo que os voy a contar yo ahora. ¿Qué ocurre? Con todo este planteamiento en el que realmente no hay una necesidad de abordar esta ley desde el término de los recortes, o al contrario, veremos que hay en otros países, ¿no? Si había que mejorarlo o había que dejarlo así. Será una cuestión que hablamos en el debate. Pero con esta realidad, con estos supuestos en los que había 4, en los que los abortos disminuyen, en los que las mujeres, cuando abortan, tienen una edad ya como muy centradas, cuando además se producen los primeros meses de vida, por lo que no era tanto planteamiento de gestación, perdonad,
no es de vida, de gestación. Con esto aparece el anteproyecto de ley, que lo que más se escucha del mundo mundial, ¿qué es? Que se elimina el supuesto de malformación del feto e incompatibilidad con la vida. Es real. Cuando leemos el anteproyecto de ley, que ya tiene este nombre, que es de protección de la vida del concebido. Bueno, claro, esto es como tienen lo de la paloma, pues evidentemente, con el tema del Espíritu Santo, evidentemente la fe existe. Pero para nosotros, las personas como yo, el concebido, por lo que dice la Constitución, hasta que no pase 24 horas, no se considera vida, ¿vale? Esto es importante. Y segundo, los derechos de la mujer embarazada. Yo quería hacer hincapié en esto porque, aunque desde el feminismo se trabaja, muchas veces en los movimientos sociales olvidamos tener este debate, ¿no? Lo del concebido lo voy a dejar, porque no quiero entrar en situaciones que van más allá de lo divino y lo humano, pero en la protección a la maternidad sí. Volvemos a ver a la mujer como embarazada, en vez de como mujer. La mujer es la madre de la reproducción, la mujer es lo más importante para la reproducción, y evidentemente, cuando una mujer se asocia con el control reproductivo, con la maternidad, estamos dejándonos por el camino, por un lado, muchas otras áreas, facetas o virtudes de las mujeres. En segundo lugar, estamos asociándolas exclusivamente a una realidad que hasta ahora nadie me puede negar que nos ha traído obstáculos. Y con esto no digo que haya que tener familia, no, hijos menores o no, que haya que tener que reproducirse. Digo que nos hace flaco favor visibilizarnos solo como engendradoras, reproductoras, es decir, no os hace un buen favor. La sociedad nos lo ha ido demostrando siglo tras siglo, y más en el último de sociedad avanzada, en el que vemos que las mujeres siguen siendo penalizadas por ser eso, paridoras, cuidadoras, o directamente se creen que pueden llegar a serlo, lo que llamo la discriminación estadística. Yo a lo mejor no tengo hijos, pero como estoy en la edad, oye, eso es importante que tengamos en cuenta, porque esto tiene que ver con todos esos recortes que venimos sufriendo, cómo se nos considera la ciudadanía, qué estatus tenemos como ciudadanía, y cómo al final a las mujeres se nos quiere volver a plantear cuidadoras principales y quedarnos en casita, aunque hayan invertido mucho en nuestra formación. Con este título, la ley plantea exactamente eso, eliminar supuestos y quedarnos con dos. La violación hasta las 12 semanas, ya la estamos bajando en 2 semanas, que evidentemente la violación posiblemente sea el supuesto de más acuerdo, ¿no? Bueno, todavía recuerdo hace un par de años una profesora de la Universidad CEU de Valencia, de por ahí, que decía que, oye, que si te violan es hijo de Dios, ¿vale? En ese debate no vamos a entrar ya, yo creo, porque no le vamos a hacer más publicidad, ¿no? Pero la paloma. No le vamos a hacer más publicidad, pero evidentemente el tema de la violación es el que más llegamos al consenso con las otras partes. Está la otra parte, que esta ley sostiene y mantiene, que es el supuesto de riesgo físico y psicológico para la madre. Es decir, de tener 4 supuestos nos quedamos con 2. Con 2 y con interrogaciones, porque fijaros que evidente y qué gracioso. Nos recorta el tiempo de siempre de poder abortar, en este caso 12 semanas, es decir, volvemos a verlo en lo no derecho, sino permiso, ¿no? Ese permiso, te dejo abortar porque te han violado, ¿no? Más que un derecho a, ostrín, que es que me ha pasado esto, quiero interrumpir el embarazo. Y en segunda parte nos vuelven a tratar, pues eso, de aquí donde quiero entrar en el tema técnico. Ellos plantean, ellos digo porque el comité de expertos de esto son todos tíos, que deben haber parido muchas veces, yo creo, lo que plantean son que este supuesto, bueno, si tienes una enfermedad, tienes un riesgo psicológico o físico para ti, si no han pasado 22 semanas, vale, podrás abortar. Pero el consentimiento no te lo da la madre. El consentimiento lo tiene que dar un médico y un especialista. Volvemos a ese tutelaje paternalista patriarcal, decides por mí, cuando tú ni estás embarazado ni lo vas a estar. Es decir, no digo con esto que sea una cuestión de hombre, sino que es que la que tiene que decir si pare o no es una mujer. Pero con este supuesto en el que se prevé que existe algún tipo de riesgo psicológico para la madre, la decisión no la toma la madre. La decisión la toma un especialista, que puede ser un especialista de los que objetan en la pública y hacer abortos en la privada, puede ser un especialista de los que objeta siempre, o puede ser, como en el Hospital de Salamanca, un miembro del Opus Dei, que existen muchos y controlan ese hospital, ¿no? Y es algo público. ¿Qué ocurre con esto? Que esta ley, lo más visible ha sido eso, que de 4 supuestos pasamos a 2. Pero ahí me siguen preocupando cosas. Me preocupa que esta ley lo que reconoce, por ejemplo, es que sí, vamos a prevenir embarazos no deseados y de cuidar sexualmente. Y te lo pone aquí, ¿no? Y te lo pone, y tú lees y dices, joder, si tiene un discurso como el mío. Claro, cuando tú aterrizas en la educación que recibimos, evidentemente ahí la educación en igualdad y la prevención de embarazos no deseados, desde reprimirnos no va a llegar nunca, ¿vale? Y sin educar en valores tampoco. Entonces, hay partes de la ley que dices, joder, tampoco, no, tú profundizas en lo que es el fondo estructural de esta norma, que lo que va a plantear es que al final las mujeres o te violan, o tienes algún riesgo físico o psicológico, que además tiene que decir el médico si es real o no, ¿vale? Un último término, como están haciendo todo lo posible para educarnos en igualdad desde su óptica igualitaria, que sigue siendo el patriarcado,
Bueno, pues tenemos una ley estupenda que lo que va a hacer es dos cosas. Por un lado, que las mujeres que tengan dinero, las privilegiadas, se vayan a Portugal, que lo que más cerca tenemos es la banca. Las que seamos de Ávila como yo, nos iremos a lo mejor a Inglaterra. Las que sean de Navarra, a lo mejor a Francia. Es decir, por un lado, con este tipo de situaciones en las que no te ampara nada más, tendremos a mujeres que puedan permitirse ir a abortar, porque no nos engañemos, se aborta, ¿vale? Y que no venga aquí Gallardón a pensar que no, él tuvo la buena suerte que su mano le abortó. Pero vamos, y sé que es fuerte, pero es que estoy muy indignada, muy hasta las narices de Gallardón. Pero sí que es cierto que ahí hay un tema. O sea, la que tenga dinero se va a ir a abortar como toda la vida. Y las que no, las pobres, seguirán con la percha, con la hoja con la rama de perejil de laurel y seguirán sufriendo, pues eso, sangrados y hasta muertes. ¿Por qué? Porque la realidad eso se puede legislar a la contra. Tiene que legislarse garantizando derechos. Porque la ley lo que hace es ponerle el nombre a una realidad. Y es que las mujeres estamos abortando. Pero por una cuestión importantísima. Hoy mismo estaba cortándome el pelo, y os lo voy a contar porque es lo que hablamos con la gente normal, ¿no? Entonces le decía a la peluquera, digo, pues voy a ir a un taller a contar esto de la ley del aborto tal y cual. Pues yo es que estoy muy indignada porque me decía, yo a lo mejor sí que tendría un hijo con discapacidad, pero es que no me lo puedo permitir. Y dije, joder, pues fíjate qué discurso más... Yo nunca defiendo ese discurso, porque como nosotras somos las de que cada una decía lo que quiera, muchas veces no te lo planteas, pero la ciudadanía tiene su propio discurso y te dice, ¿por qué a mí no me dejan decidir tenerlo o no? Ya te digo que mi peluquera es una mujer que no creo que haga una ley feminista de esto, ni siquiera de izquierdas. Pero yo tenía muy claro que con este tipo de normas lo que nos estaban haciendo es recortar nuestros derechos porque no nos los dan. Si nosotros teníamos una situación económica en la que todas las mujeres que permitiese tener una familia, podían decirlo no, pero sabrían que tenían garantizado la protección de ese menor. En la actualidad esto no ocurre. Y eso te lo puede decir cualquier persona sin análisis de género, porque es lo que tenemos la ciudadanía, que somos las que la sufrimos, las políticas públicas de este gobierno. ¿Vale? Por cerrar esto, hechos concretos que nos preocupan al colectivo Feminista 13 Rosas. Por un lado es que esto vuelve a suponer una clandestinidad enorme, o sea que las mujeres terminan en muchos casos muriendo. Es que además hay una cosa graciosísima, se penaliza todo, el Código Penal, chicas, yo no sé las penalistas, están contentísimas como todo está penalizado, luego sí, hay cosas que no se aplican, pero cuando es de derechos sociales se aplica todo enterito. El Código Penal va a recoger de todo, o sea que si yo voy con mi amiga y digo, oye, es que tú a lo mejor planteate bien si quieres tener ese hijo o no, solo el hecho de yo haya inducido puede ser motivo de cárcel. Al loro, es que esto ya rizar el rizo. Eso referente a la penalización de esta situación que es una realidad. Segundo, la posibilidad de que mucha gente, tenga un hijo con algún tipo de malformación y que no pueda decidir tenerlo o no, sino tenga que verse obligada a tenerlo. Cuando ya no solo por un tema económico, como decía la peluquera, ¿no? Sino por un tema de carácter personal, no quiera tener ese hijo. En tercer lugar, lo que va a generar esa diferencia entre mujeres, las ricas podrán acceder, hay que hablar así, porque sigue habiendo ricas y sigue habiendo pobres. Ricas de espíritu, todas, ¿verdad, compañeras? Pero pobres de económicas, pues todas las que estamos aquí porque vivimos de nuestro trabajo, ¿vale? Y por último, para terminar, la objeción de conciencia. A mí me preocupa muchísimo, porque la realidad es que en Castilla y León no hay ningún hospital público en toda la comunidad autónoma donde se pueda abortar. Pero si te vas ahí al paseo de Renfe arriba, y hay una clínica privada, donde seguro que nos encontramos a más de un profesional que trabaja la pública por la mañana y por la tarde hace abortos. Esto me preocupa porque al final es la pescadilla que se muerde la cola, es decir, mejor dicho, no es la pescadilla que se muerde la cola, es ponerle el cascabel al gato. O sea, al final esto es un negocio. Y cuando hay un negocio, alguien se beneficia. Y no somos la ciudadanía en general. No hay que decir que esto que tengamos nuestros comercios pequeños o vendamos nuestras manualidades. Digo que al final, cuando se privatiza un servicio, como está ahora mismo privatizado, que es lo que es, al final quien se beneficia no somos nosotras ni el Estado. Se beneficia a alguien. Y alguien que su interés es reconocer que tiene beneficios. Y a mí eso no me parece mal. Pero evidentemente no queremos beneficios con nuestra salud. Porque el tema del aborto es un tema de salud. No es un tema de capricho. Hasta hace poco tiempo era una causa de mortalidad. Pero es que en el mundo sigue siendo la tercera causa de mortalidad de las mujeres. En los países subdesarrollados sigue habiendo prácticas clandestinas de aborto poco saludables y que hace que mueran. Hombre, en un país como el nuestro hoy en día podemos acceder quizás a un servicio público para que si tenemos algún tipo de situación que haya generado pues eso, que podamos morir o desangrarnos, podremos ir al centro de salud. Pero evidentemente habrá que ver hasta cuánto tiempo podremos ir al centro de salud, ¿no? No me enrollo más. Generar debate, cosas claras. ¿Conocíais lo que estaba pasando con la ley del aborto ahora mismo? ¿Sabíais que no se podía abortar en Castilla y León? ¿Lo sabíais? Ya hace tiempo escribimos una nota de prensa anunciándolo, porque considerábamos que... Hola, chicas. Hola, llegamos muy tarde. Sí, pues no pasa nada. Para adentro, venga. Está muy padre. Por lanzar debate, por ser provocadoras. Nosotros ya nos fuimos al registro. Que lo cuente alguna compañera. A ver, venga. Nos fuimos al registro de la propiedad a provocar. ¿Qué queríamos provocar? Aquí hay alguna registradora como yo, ¿verdad? ¿Qué queríamos provocar? Queríamos provocar eso, el que se hablara de este tema, que las mujeres no somos propiedad de nadie. Y que por supuesto no podíamos ir a registrar nuestro cuerpo
a un registro de la propiedad, puesto que no éramos mercancía, ¿no? Yo lo que quiero, bueno, yo ya me voy a poner de pie porque yo tengo ganas de que habléis. Lo que quiero es que nos contéis qué se percibe de la ciudadanía. Nosotros luego vamos a terminar vendiendo nuestra propuesta, porque nosotros somos un colectivo muy preparado. Leemos mucho, asamblea tras asamblea, debatimos y generamos documentos donde decimos qué queremos. Nosotras queremos a lo mejor 24 semanas. ¿Por qué? Porque Reino Unido y Holanda las quieren. Y también queremos que haya otro tipo de educación para, no la ciudadanía, la sexualidad mucho más igualitaria. Tenemos muchas cosas claras, pero lo que a lo mejor a nosotras nos falta es que nos contéis vosotras, es que no estáis en el colectivo, ¿qué opinabais de esto? Lo que os hemos contado. ¿Sabéis que la píldora no se legaliza hasta 78? ¿Tú lo sabías? Pues flipas, ¿verdad? Cuando se da una cosa... O tú, por ejemplo, compañero, ¿conocías, por ejemplo, que es solo 14 semanas para poder abortar si decides? Tú lo conocías porque tú eres casi nuestro colectivo, ¿no? Bueno, es decir, al final yo creo que lo interesante de este taller es que nos contéis y sobre todo que deis vuestra opinión. Con esto queríamos hacer una reflexión sobre el pasado, sobre el presente y hacia dónde encaminamos. Pero que ese camino no es sesgado, no es que no recorte los derechos a las mujeres por el tema del aborto, es que nos han recortado todos los derechos a la ciudadanía. Y si encima me recorta un derecho individual, lo que puede ocurrir es que, unidos a ese recorte de derechos sociales, todavía estemos más desprotegidas. Yo ponía el ejemplo de, si mañana tú y yo, hay una cosa importantísima, el nuevo documento reconoce que si yo decido abortar, sea o no cuestionable, si tiene un nombre, como cuando es por error, no tiene, ¿cómo se dice que algo ha sido hecho de manera imprudente, yo puedo ir a la cárcel. ¿Vale? Esto es una cosa importante porque antes, por lo menos, cuando no estaba legislado en la época del franquismo, todo el mundo sabía que una iba al río a abortar con la hoja de perejil, con la rama. Pero claro, evidentemente no iba a la cárcel. Ahora sí, volvemos a la clandestinidad de esos métodos, la percha, que es ahora lo que más estamos moviendo por las redes, porque la percha sigue siendo un método que se utiliza en muchos países del tercer mundo, y más bien países que no tienen recursos. Si nosotros utilizamos imprudentemente algún método clandestino, podemos terminar en la cárcel. O sea, imaginaos ya el hecho para una mujer que no quiera tener un hijo, que se haya quedado embarazada y que al final termine, bueno, puede estar en la cárcel porque alguien la denuncie, porque directamente vaya al centro de salud y de oficio se comunique que se está practicando un aborto. A mí esto me parece muy llamativo porque es volver al pasado. O sea, no es esto, o sea, esto es como la letra escarlata, ¿no? Esa abortó y esa tiene que ir a la cárcel porque no ha sido consecuente con los actos normativos que se han tipificado. Yo creo que eso es el debate que tenemos que tener hoy en día, ¿no? ¿Hasta cuándo aquí hay legislación o hasta cuándo aquí tenemos que plantear que esto es un derecho individual de las mujeres y que nuestro cuerpo es nuestro? ¿Qué opináis? Por allí al fondo, que yo os he visto con una cara ahí súper... Hacéis así a veces, otras veces no. Compañera, venga, alguien, empieza a hablar. Es que yo soy feminista, o sea... Muy bien. Yo luché cuando íbamos a las farmacias, nuestra lucha era ir a la farmacia y hacíamos una fila para pedir anticonceptivos. Y entonces nos llamaban desde putas directamente y por eso os digo que decís que os sorprende. Claro que aquí estaba todo prohibidísimo. O sea, la primera ley por la que yo luché fue por una ley de adulterio, que solo se penaba a la mujer adultera, antes que el divorcio. El movimiento feminista español, por la primera ley que luchamos, fue por esa. Con eso os quiero decir que a veces se olvida, y no hace tanto tiempo. O sea, son cosas que están muy cerca. Si vosotros que sois jóvenes, y sobre todo vosotras, no sois conscientes de los privilegios que habéis tenido en ese sentido, porque hubo muchas mujeres que estuvimos luchando y aparte ya uniendo con lo del aborto. Nosotros hicimos una labor social en este país, el movimiento feminista, que fue facilitarle a todas las mujeres que querían abortar. Entonces, nosotras hicimos un análisis de las mejores clínicas que había en Londres y nos decidimos por una y nos organizábamos. Yo de aquella al principio estaba aquí en Salamanca, pero luego desde Asturias, entonces teníamos en cada grupo, en cada ciudad, teníamos distintas formas de enviar a las mujeres a Londres, ¿no? Bien, nosotros desde Asturias las mandábamos a Bilbao, en Bilbao las recogían las mujeres de Bilbao y ya cogían un barco. O sea, ¿queréis una red vosotras para...? Nosotros estaba totalmente organizado. Nosotros llamábamos a la clínica y decíamos, os van a llegar 8, os van a llegar 20, os van a llegar muchas, porque no sabéis la cantidad de mujeres que se acordaban de nosotros, además
pues en esa situación. Después siempre quisimos hacer un estudio para estadística y tal. Normalmente después del aborto no volvían ninguna a pasar por el grupo. También tiene muchas explicaciones, pero bueno. Con esto os quiero decir que este tema, que lo triste es que ahora todas las mujeres que ya no podemos parir, tengamos que estar continuando en esta lucha. O sea, yo no le perdono a las mujeres del PSOE, por ejemplo, que durante tantos y tantos y tantos años, todas feministas, porque ellas estaban, cuando nosotras en la época de los comienzos éramos todas, quiero decir, ahí estaba la vicepresidenta del gobierno, ahí estaban tantas otras mujeres políticas que cuando llegaron al poder no hicieron nada. El PSOE, ¿cuántos años de mayoría absoluta sin sacar una ley? Un poco digna. Y cuando salió la ley, esta que decís, fue por la presión social que había y fundamentalmente por las clínicas de aborto. Sí, sí. Porque cuando un buen juez cogió al primer médico que empezó a hacer, al de Valencia, que ahora no recuerdo el nombre, que empezó a hacer abortos, entonces, ¿qué pasaba? Que en aquel momento ya existían clínicas, aquí, privadas, en España, y entonces se hacía la vista gorda. Era una realidad. Aquí en Salamanca hubo una que se tuvo que cerrar, porque se les atacó varias veces, y aparte porque hubo persecución judicial. Y, bueno. Esta gente se fue a Asturias, que fue donde lo montaron, por ejemplo, esta clínica. Cuando un buen juez, el de gobierno, le facilitaba las cosas, porque el problema social estaba resuelto, los abortos se estaban haciendo en España, no había ningún tipo de problema de movilización en la calle. Entonces al sol le venía como Dios. Un juez facha fue a por el médico y empezó la presión. Y entonces las clínicas se reunieron con el ministerio y dijeron: dejamos de practicar abortos. Y de ahí que saliese la ley. Porque dijeron: os mandamos un órdago. Si ahora que la gente se ha acostumbrado, que tiene aquí resuelto el problema, que no tiene que ir a Londres, nos negamos en rotundo, a ver qué pasa. Y entonces es cuando sale la primera ley del aborto. Pero que yo creo que fue debido mucho a esta presión por parte de las clínicas privadas, ¿eh? También es cierto que quiero decir que las primeras clínicas sí que es cierto que era gente que, aunque hizo mucho negocio, era gente muy comprometida, la mayoría. Había que tener muchas narices para ponerse a hacer abortos en este país, ¿eh? Y era gente que se movía muy cercano, o por lo menos muchos de los profesionales estaban siempre un poco en contacto con los grupos de mujeres. De hecho, a nosotros nos donaron hasta $500.000 de pesetas al grupo feminista, 2 médicos de la clínica de Asturias. Quiero decir con esto que no es la situación de ahora, que era gente que se la estaba jugando porque podían ir a la cárcel. Quiero decir, fueron muy valientes también esos profesionales. Pero también, no sé cómo lo veis el resto, lo que ella ha contado. ¿Cómo es tu nombre, perdona? Yo sí, Tita. Tita ha contado, yo creo que una experiencia, a mí me ha encantado, porque yo no lo conocía. No sabía que había una red de mujeres en España tan potente como para mandar a mujeres al extranjero, ¿no? Pero yo creo que claro, eso ocurrió en el 85, se terminan negociando, porque la ley era muy incompleta, tú lo has contado, tenía presupuestos, ¿no? Una ley, ¿no? Muy consensuada, imagino con la Iglesia Católica, con las clínicas, bueno, de alguna manera se abría la mano. Y además, pero claro, del 85 al 2010 pasan, ¿cuántos? 25 años con una ley de mínimos, ¿no? Y en el 2010 tampoco es la panacea. Es decir, nosotras, por ejemplo, desde el discurso feminista nuestro, estudiamos, leemos y vemos que hay otros ejemplos que te dan pistas de por dónde puede ir la cosa, ¿no? Entonces, yo quería también conocer un poco vuestra opinión, conociendo que ustedes tienen 4 supuestos, ¿qué os parece, no? Hacia dónde tendríamos que tender. Evidentemente no hacia ahora, ¿no? Pero nosotras como gente joven, o mujeres, u hombres, ¿cómo lo veis, no? Un poco el conocer también otras opiniones, hacia dónde tendría que tender esto, hacia dónde tendríamos que intentar avanzar.
Yo sé que hay que hacer un apunte que yo creo que nos lo merecemos, ¿no? Yo creo que estos últimos 2 años, cuando ya empieza 2 años, porque es cuando Gallardón dice que él lleva aquí, que va a cambiar la ley del aborto. Gallardón, que no sé a quién le engañó, porque si hubiera sido tan bajo no estaría en el PP. Pero bueno, tenía ahí como un rollito de, fíjate que este es tan simpático, es el más majo del PP, que no sé a quién le engañó. Posiblemente a muchas de las que estamos aquí, ¿no? Pero él tenía entre ceja y ceja modificar esta ley. Llevamos 2 años, yo creo que nos ha servido para activar de nuevo el movimiento feminista. Yo creo que eso es clave, o sea, yo recuerdo manis aquí en Salamanca, de las que llevamos militando, pues no tanto tiempo, pero bueno, a lo mejor yo unos 10 o 12 años, y los 8 de marzo éramos 4 personas. 4 personas en la Plaza del Corrillo con un megáfono diciendo por la igualdad, ¿no? La última concentración que tuvimos en el contra la reforma del aborto en la Plaza de la Subdelegación del Gobierno fuimos 500. Yo creo que solo por eso estamos que estar orgullosas de que el movimiento feminista es un movimiento organizado y que está combatiendo este sistema patriarcal que nos está volviendo a meter en casa, ¿no? Y a quitarnos derechos. Yo creo que eso, lo digo por la gente a lo mejor más que estamos entre muy mayores y muy pequeños, y es ahí, quiero decir que estáis viviendo ahora lo que es todo esto, puede apuntaros como algo positivo, ¿no? Que se ha aumentado. Claro, no es suficiente. Yo creo que haya 3.000 personas o 5.000 o 10.000 mujeres que el aborto es un derecho y que además por lo público y gratuito, ¿no? Libre y gratuito. Pero bueno, me parece que es justo para el movimiento decirlo, ¿no? La marea violeta existe. Y hace, ¿cuánto fue? 3 años que convocamos la primera marea violeta, ¿te acuerdas, Isa? Que tú estabas de los principios. Estuvimos en la Plaza Mayor, pues 160 personas. La marea violeta que la movieron las primeras compañeras de Málaga. Y aquí todo el mundo, pues hay que salir aunque sea como una tela morada. Y ahora está de otra manera, estamos organizadas y yo creo que estos debates se tienen. Hemos estado en la tele hablando de esto, la televisión pública, bueno, concertada, porque es concesionada, mejor dicho, en Castilla y León. Hemos estado en los periódicos porque queremos que el sistema se fastidie, sinceramente, y somos provocadoras y nos registramos, ¿verdad? Pero tenemos también muy claro lo que queremos, ¿no? Y un poco la idea a transmitir aquí como colectivo. Sí que me gustaría conocer alguna opinión de vosotras. Tú, por ejemplo, que llevas desde el principio, ¿conocías la situación? ¿Qué te parece? No. Bueno, ¿y te ha sorprendido? ¿Cómo te llamas? Elena. Elena, ¿qué te Me parece? conoces de siempre, siempre Bueno, se me olvida. me olvida, perdóname. Perdóname. Elena. Que no, o sea, no sabía todos los tiempos de las semanas y eso. Me parece poco. Bien. Y bueno, lo del pasado no tenía ni idea de lo de la píldora y eso, pero bueno, seguid comentando que yo ahora de momento no tengo mucho aborto. Bueno. Pilar, cuenta algo. ¿Qué Mira, opinas? yo puedo contar también el sentimiento, sobre todo que tuve el otro día en la plaza, cuando decías que estábamos tantas y tal, Sí. pero yo, mirándolo desde la distancia, pensaba, la cantidad de años que han pasado y yo sigo aquí irritando lo mismo. Lo mismo que cuando tenía 20 años. Y tengo 60. Y estamos exactamente en la misma situación que entonces, que es lo mismo que ha contado ahorita. Había muchos abortos, además, porque como también estaba prohibida la píldora, no te vendían anticonceptivos. O sea, ir a buscar anticonceptivos, los hombres se atrevían algunos, y bueno, de aquella manera, una mujer que apareciera en la farmacia a comprar anticonceptivos, como ahora es muy normal, que van a la compra y de paso pasan por la farmacia. Entonces era, bueno, es que te miraban de una forma tremenda. Teníamos que hacer chanchullos con los médicos, con algún médico enrollado conocido que te hacía una receta sin nombre y con mucho cuidadito para que no se estropeara nos la pasábamos unas a otras de la neoginona, que era entonces el anticonceptivo. Sigue, ¿eh? Bueno, sigue. Porque además los de última generación ya están costando dinero. Sí, Es sí, otra sí. cosa que tendríamos que hablar también en este debate, ¿no? Claro, y es lo mismo, tenías que ir a farmacias que más o menos un poco te conocían, porque eso dices tú, es que te llamaban puta y había gente que con receta y todo, había No te la daban, farmacéuticos aquí, que aquí. no te la daban, con receta del médico y todo, no te la daban. Era donde se presionaba, donde Y luego sabíamos que después, estaba el facha claro, facha. luego ya cuando ha habido de ley del aborto, yo digo lo mismo, han tenido tiempo suficiente para hacer una ley de plazos, que es lo que se tenía que hacer. Una ley de plazos, no una ley de supuestos, sino una ley de plazos, que es un aborto libre que decide la mujer en determinados plazos. Claro, lo que no puede una mujer es decidir abortar a los 8 meses, me parece completamente normal que hasta un médico se niegue, pero que una mujer decida abortar a las 14 semanas, a los 3 meses, hasta los 5 meses, en determinados supuestos el aborto tiene que ser libre, no tiene por qué autorizártelo ni un juez, ni un médico, ni un nadie. Pero volvemos a lo mismo, pasaba lo de las clínicas anticonceptivas, y es verdad que fueron muy valientes los médicos aquellos y que fueron muy solidarios.
Pero también es verdad que luego la ley del aborto ha ido directamente, solamente a favorecer a esas clínicas privadas, porque es que no sé en Castilla y León, en Aragón, que es donde yo he vivido los últimos 30 años, allí tampoco en la seguridad social se podía abortar. Bueno, hay muchas otras comunidades que yo he sabido. ¿Por qué? Pues sencillamente porque había jefes de servicio, normalmente los jefes de servicio de la unidad de ginecología se niegan a hacer abortos. Entonces, aunque tú puedas abortar por la seguridad social, si vas a la seguridad social, al médico que te corresponde y ese médico, o sea, te pueden hacer el aborto muchos médicos de la unidad, pero lo tiene que firmar el jefe. Si el jefe se niega a firmar ese aborto, pues no tienes nada que hacer y te tienes que ir a una clínica privada. Es verdad que no te costaba dinero porque te pagaban acertadas, como los colegios. O sea, digamos Pero que la cuesta el seguridad Estado, social es el gasto te que pagaba el requiere. aborto, pero tenías que ir a abortar, siempre ha habido que ir a abortar a una clínica privada, siempre. Castilla y León también. Y es una forma también de capitalismo, o sea, es también una forma de achucharnos desde el capitalismo, porque es eso, quieres ir al colegio, vete a un colegio privado, quieres tener una buena pensión cuando seas mayor, hazte una pensión privada con un banco, quieres tener seguridad, hazte un seguro privado, quieres abortar, vete a una clínica privada, y así todo. Es que siempre es todo, pero a mí lo que más me duele es ver cómo llevo toda la vida diciendo lo mismo y en el mismo sitio. Y lo que seguiremos. Y nos tocará. Es que, Yo creo que una de las soluciones es la desobediencia civil brutal. O sea, todas las mujeres sanitarias que se pongan a practicar abortos. O sea, pero así. Nosotros lo hicimos. Hace muchos años hubo una campaña muy potente y hicimos un aborto que se filmó y nos fuimos a declarar culpables ante el juez. Nadie nos llamó ni... Quiero decir, Sí, no. decían que como su compañera estábamos, me acuso de que practicaba un aborto. Y de aquella pues se hicieron en varias comunidades, recuerdo que lo hicieron las catalanes, lo hicieron las asturianas. Y bueno, es que un aborto es una intervención muy sencilla. Quiero decir que cualquier personal sanitario con un poco de medios, los medios son mínimos, y entonces si sale, empezar a hacer acciones pues así potentes, o sea, decir no, no y no, y no lo vamos a consentir, porque claro, el tema es, yo creo que de cualquier manera se va a solucionar como con la ley del 85, se va a meter todo por el supuesto psicológico, y ya está, y poner el coladero. Pero ese coladero significa que tú tienes que ir a un psicólogo que le vas a tener que pagar para que te firme. Bueno, yo creo que conlleva más cosas, ¿eh? Y conlleva el volver a penalizar a las mujeres en el Bueno, derecho. evidentemente, pero que te quiero decir que probablemente ellos no se van a cargar con el problema social que supone el que las mujeres no puedan abortar, porque eso es un problema muy fuerte. Y entonces siempre ponen la vía psicológica, porque es el por donde se va todo el mundo, porque es lo que pasaba con la ley del 85. Todo entraba por el lado psicológico. Entonces tú te ibas a la clínica, pagabas al psicólogo, te firmaba el certificado y punto, te hacían el aborto. Claro que lleva consigo el que tú no puedas decidir libremente. Por eso digo desobediencia civil. O sea, y desde el movimiento feminista yo creo que había que plantear, todas las mujeres de los gremios sanitarios, que esté dispuesta a arriesgarse y exigir, presionar con movidas muy contundentes, porque si no... Compañero, que tú decías hoy sí, no, ¿qué opinas? Bueno, partiendo de que por la educación que yo tengo, las creencias que yo tengo, siempre he apoyado y respetado a la mujer. Con esto de la ley del aborto, para empezar, que para mí no es un acto divino, como normalmente suele ponerse, porque es cosa de dos personas humanas, un hombre y una mujer, porque para que una mujer se quede embarazada, o tiene un hombre o conmigo lo lleva. Considero que los dos únicos supuestos... Bueno, está hablando, perdón. Los dos únicos supuestos en los que sí se debería de penar el aborto es cuando tú buscas el embarazo, o sea, las dos partes buscan el embarazo porque quieren tener un hijo, se queda la mujer embarazada y luego dicen, uy, ahora aborto. Si lo has buscado y has ido con todas las consecuencias a buscarlo, atente a lo que estás haciendo. ¿Vale?
Y por lo menos hoy en día, con toda la información que hay para evitar abortos, cometer negligencia de que, bueno, yo me acuesto con una persona y si se queda embarazada, no, tanto por parte del hombre como por parte de la mujer, sí que veo que el hombre debería de implicarse bastante más. Tampoco debería de abortar a una mujer. O sea, si tú sabes que te puedes quedar embarazada, pon medios. Pon medios. O sea, si no quieres tener hijos, pues yo tengo amigas que no quieren tener hijos y que si encuentran un hombre con el que estar no van a tener hijos, le digo, bueno, pues hazte una ligadura de trompas y ya está. Dicen, uy, no, es que hacerme la ligadura de trompas... Va a terminar y ahora pasamos a la compañera Mil. Y demás. Y luego es eso, lo que sí creo que lo que deberíais hacer es educar un poquito más a los hombres. Porque si conseguís... No, Tita, no somos nosotros, porque ya te digo, yo por mi educación y por las creencias que yo tengo, el respeto hacia la mujer es tremendo. De hecho, la filosofía que yo sigo, que hay pocos, pero los hay, es la de proteger a la mujer lo máximo posible, porque tenéis un don que nosotros jamás podremos tener, que es el de traer vida a este mundo, y eso hay que cuidarlo, y hay que saber cuidarlo. Si se educara, y últimamente yo con los chavales jóvenes que me encuentro, si están abiertos a escuchar todo eso, si los educarais en esa igualdad, en ese respeto, probablemente podríais conseguir un aliado muy bueno para luchar contra esa gente. Porque en el momento, por eso sois vosotras las que le decís a la gente, es que queremos abortar. Es lo que pasa siempre, porque la sociedad, es lo que dices tú, es una sociedad patriarcal. En mis creencias, la sociedad es matriarcal, es distinto. ¿Eso son tus creencias? Sí. ¿Y en qué creencias son, perdona? El paganismo, la cultura celta. Ajá. Y eso era una sociedad matriarcal, se respetaba muchísimo a la mujer. Somos Una muy pregunta, poquitos. ¿se respetaba desde la protección paternal, ¿no? Como nos has planteado, o lo he entendido yo mal? ¿Cómo que desde la protección paternal? Sí, eso de proteger nuestro don de la maternidad. Pregunto.